como habíamos platicado, vamos a usar un objeto de Java para la representación de cada uno de los registros de propina. Necesito tres campos que describen este objeto: el total, el porcentaje de propina, la fecha y la hora. Y aparte de sus getters y setters, dos métodos más que me van a dar la propina, la van a calcular y la van a devolver y le van a dar formato a la fecha. Entonces vamos a implementar esto. Creamos aquí una nueva clase y le vamos a llamar tipRecord. De hecho, vamos a hacerlo de una vez en su propio paquete. Vamos a este paquete model. De hecho, debería ser en plural. Déjenme cambiar eso rápidamente. Models. Y ponemos el record ahí adentro. Vamos a tener un campo llamado bill, que es el total. Un campo llamado tip percentage, que es el porcentaje de propina. Y el timestamp, para la fecha y la hora en que fue calculado. Vamos a ponerle getters y setters. Y nos hace falta importar la clase. Nos interesa la de IAUtil, no la de SQL. Y en la parte inferior vamos a agregar un método getTip, que no recibe parámetros, y lo que devuelve, como lo habíamos hecho antes en la actividad, es el total multiplicado por el porcentaje de propina dividido 100, pero es un double, para que nos devuelva un double. Y otro método que este devuelve un string, le llamamos getDateFormat. Y vamos a usar un SimpleDateFormat. Instanciamos el objeto y aquí le vamos a enviar el formato que queremos. En nuestro caso, ese formato va a ser de esta forma, incluyendo el mes, el día, el año, la hora en que esto fue colocado. Y lo que devolvemos es que este formato, tengo un typo aquí, return SimpleDateFormat.format, y el objeto que tenemos definido, que es un timestamp. Listo, nuestro registro está terminado. Ahora podemos crear el adaptador. Vamos a hacerle también su propio paquete, adapters. Y aquí vamos a crear una clase nueva y le vamos a llamar a esta clase tipAdapter. Este debería heredar de recyclerView.adapter. Recycler, tengo un typo ahí, .adapter, y va a utilizar un viewHolder. El viewHolder lo que busca es que no esté llamando constantemente al renderizado del contenido, y entonces lo guardo temporalmente en un objeto. Este viewHolder lo vamos a definir aquí mismo. Vamos a definir aquí un public static class viewHolder que hereda de recyclerView.viewHolder. Necesita un constructor. Entonces la clase que le voy a especificar a mi adaptador es la misma que tengo definido aquí abajo. Ahora, ya que resolví eso, tengo que implementar algunos métodos. Por lo menos necesito implementar estos tres métodos. Necesito una forma de guardar la información. Entonces vamos a declarar una lista. Y la lista lo que va a tener es un tipRecord. Le vamos a llamar dataset. Entonces el método getItemCount va a devolver el tamaño de esta lista. Y es lo más fácil. Ok, ¿qué vamos a tener en el viewHolder? Vamos a tener únicamente un textView. Entonces podemos definirlo con @bind.r.id.txtContent y le llamamos a este textView txtContent. No estoy usando el plugin porque es únicamente un campo. Y voy a usar un butterknife.bind. Aquí tengo que especificar la vista y el objeto hacia el que estoy haciendo un vínculo. Y además del dataset, me parece que no necesito nada más. Entonces vamos a crear un constructor que reciba ese dataset. Sí voy a necesitar algo más, voy a necesitar el manejo del click, pero todavía no lo implementemos. Por el momento
únicamente vamos a mostrar el contenido. Un CreateViewHolder me va a permitir crear el objeto que recibe un view. Este view lo voy a hacer a partir de un layout inflator del parent. El parent va a ser el recycler view, el objeto del recycler view. Y luego le doy inflate y el recurso que está definido en r.layout, y es el que yo acabo de crear, se llama itemRow. Le especifico que también usa el parent y el último argumento es un booleano indicando falso. Entonces lo que voy a regresar es un viewHolder creado a partir de esta vista. Un bind_viewHolder me va a permitir poner el contenido. Entonces para ello voy a tener un tip_record, le vamos a llamar element, y del dataset lo voy a traer con la posición que recibo como un parámetro. Le vamos a dar formato a esto a partir de string.format, y ahora no puedo obtener el string que le está dando formato porque no tengo un contexto. Entonces aquí tengo dos opciones: o le doy el formato manualmente o recibo un contexto. Entonces vamos a agregar un contexto aquí. Y en formato vamos a hacer context.getString, r.string.globalMessageTip para usar el mismo. Y luego le enviamos element.getTip. Esta cadena quedó algo larga, entonces vamos a separarla en dos. Y tengo la propina. Por último me toca colocarla en el viewHolder. Entonces en txtContent le vamos a hacer un setText de esta cadena que acabo de definir. strtip. Ok, estoy listo. ¿Qué más debería tener mi adapter? Debería tener un par de métodos que me van a ayudar para agregar elementos y para limpiarlos. Aquí lo puedo trabajar de dos formas. Podría la lógica mantenerla fuera y tener un listado en la clase o el fragmento, en la actividad o fragmento que lo está manejando, y llamar al método notifyDatasetChange propio de un adapter, o encapsular esa lógica aquí adentro. En este caso yo voy a optar por esta segunda opción, encapsular la lógica. Entonces vamos a hacer un public void add que recibe un tip record. Vamos record. Entonces aquí vamos a agregarlo. Vamos a decir dataset.add y lo vamos a agregar hasta arriba para que lo más nuevo quede al inicio. Le damos record y luego llamamos a notifyDatasetChange. De la misma forma voy a hacer un método clear para borrar todos los elementos. Ya no recibe ningún parámetro y lo que hacemos es borrar todo del dataset. Listo. Encapsulando la lógica me ahorro un poco de mantener en sincronía estos elementos y le estoy quitando un poco de carga a la actividad o al fragmento, al host del adapter. Por otro lado, puede ser que si esto es mucho, el adapter resulte pesado, y eso es algo que tampoco quisiera. Entonces tengo que tener cuidado con ese balance de qué tanto peso le vamos a poner a la lógica encapsulada dentro del adapter. Vamos a enviarle también un contexto aquí para que lo pueda recibir en el constructor. Y con esto concluimos nuestro adaptador.